Hola Silvia, bienvenidos al canal, a mi canal, Sabrina, Vicky, Romina, Ángeles, Miriam. Bueno, mientras van entrando al canal, María Julieta, Edgar, Estela, mi amigo Cristian, por fin pone Cristian, Maggie Romero, Cris, Ángeles, Keren, si no nombro a alguien, hola, Julie, bueno, mi amiga. Constanza, Silvia. Bueno, usen también si quieren compartir con más compañeros, saben que tienen como una especie de avioncito ahí abajo, es como una flechita que pueden usar para compartir. ¿Eh? Oh, del Salvador, bienvenida, Carmen, María, del Salvador. Hola, Lata, Isabel, Bren, Juane, mi amiga Sandra, ahí estamos de nuevo con Cristian. Vamos dejando que vaya entrando la gente. Roberto, perdón, de Laboratorio Mouso. Mi amiga Wendy, de la universidad. Carla, Marino, Romy, eh, Betapiaco, Freddy, eh, Patricia, 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 psiquiatra, profesora de la Universidad de Buenos Aires, con las cuales seguramente vamos a hacer también un vivo en Instagram para tratar todos estos temas de la pandemia, desde el punto de vista bioquímico y psicopatológico de lo que está pasando en este tema de la pandemia. Bueno, Chay, Susana, Mari, hola, HI, se unió, dice. Juan, Azul, muy bien, Cristina, Germán, Damián Flores, Dani Drago, Luciana. Vamos dejando que los chicos vayan entrando para empezar con la charla. Es un desafío bastante grande, Nadia, ¿sí? Es un desafío bastante grande empezar hablando de este tema de las leucemias eh, en un vivo en Instagram. Uy, mi hijo Lucho. Hola, Lucho. Genio. Lucho, genio. Lo vamos. Eh, Ahí está Dani. Bueno, vamos a esperar que lleguemos a los 100. Estamos en los 98 y ahí ya largo. Ya, eh, bien, tomando unos mates, Matías. Buenísimo. Para eso son estas charlas. Son charlas con responsabilidad, obviamente. Tengo una responsabilidad acá. Y bueno, también les comento que si se llega a cortar, porque esto dura una hora, podemos volver a entrar si vemos que está interesante, si vemos que las personas siguen. Inés, Jimena, Tania. Así que, bueno, es un desafío bastante grande para mí dar el tema de leucemias, porque es un tema súper, piensen que es un tema que nosotros en la Universidad de Buenos Aires lo damos en 6 meses de posgrado, así que con un curso bastante intensivo, así que si no nos alcanza el tiempo, veremos la posibilidad de continuar con un tipo de leucemias 2. Vamos a empezar un poquito con el tema de hoy. Yo no voy a ahora contestar un poquito los saludos, no por descortés, Ushuaia, sí. Hace frío en Ushuaia, con mate, me parece perfecto. Y es alumna mía del curso de plasma rico en plaquetas que estoy dando. Susana, claro, sí, Susana, ahora me acuerdo de vos. Bueno, ahora sí, voy a tratar de no distraerme.
Estamos en los 109 de participantes, voy a tratar de no distraerme y eh, voy a empezar a hablar del tema de hoy, ¿no? Bueno, primero, como siempre, bueno, vamos a hablar de leucemias, ¿eh? El tema que está promocionado. Leucemias. Leucemias es un grupo heterogéneo de patologías de la sangre, ¿eh? O sea, existe una patología en la sangre. Ustedes saben que la sangre viene, todos los elementos de la sangre vienen desde el tejido hematopoyético de la médula ósea. Este grupo heterogéneo de patologías, les digo, es un grupo heterogéneo porque tenemos una gran variedad de leucemias con muchas alteraciones citomorfológicas, alteraciones citogenéticas, subclasificaciones, clasificaciones de ciertos grupos que clasifican las leucemias, clasificaciones de la OMS, de la WHO. Case sale, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido. Clasificación de la WHO, o sea, tenemos una serie de, de clasificaciones importantes. Estas patologías que dije que son malignas de la sangre pertenecen al grupo de las enfermedades oncohematológicas. Y por supuesto que no son nada más que las leucemias, enfermedades oncohematológicas, sino que tenemos otras enfermedades que también son oncohematológicas que no son leucemias, ¿no? Por ejemplo, vamos a nombrar algunos, vamos a tratar de nombrarlas todas. Los linfomas, acuérdense que nosotros tenemos un sistema linfático, aparte del sistema sanguíneo tenemos un sistema linfático que nos recorre un líquido llamado linfa, y en ese sistema linfático hay una especie de porotos que se llaman ganglios linfáticos. La patología en el sistema linfático se llama linfoma. Los linfomas pueden ser la enfermedad de Hodgkin, que es una patología de la cual no vamos a desarrollar mucho tiempo porque pertenece a una patología de los ganglios linfáticos, que es ser oncohematológica, que se caracteriza porque en el ganglio aparece una célula atípica muy grande, con mucho citoplasma, con dos núcleos o más multinucleada, o dos núcleos es bastante común, en forma de búho se dice el núcleo, multinucleada, que se llama célula de red de Stenberg. Eso es en la enfermedad de Hodgkin. Y después tenemos todos los linfomas no Hodgkin, que los linfomas no Hodgkin es una superclasificación de la OMS, donde se clasifican indolentes, o sea, de progresión lenta, más agresivos, de progresión más rápida, de tipo B, de tipo T. Es una clasificación grandísima que hay de los linfomas no Hodgkin. Después tenemos otra patología también oncológica que no es una leucemia, que son los mielomas. Ahí está afectada una célula, que es la célula que produce los anticuerpos, que es el plasmocito. Acuérdense que en todas las neoplasias, eso es común a todas las neoplasias, la célula pierde la capacidad de apoptosis o de muerte programada y se replica y se prolifera en forma descontrolada. Eso es común para todos los procesos neoplásicos, incluso no hematológicos. Entonces, bueno, les decía, otra patología es el mieloma, donde está afectado el plasmocito, entonces el plasmocito se clona en un único estadio y produce un único tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Que se llama proteína M, que nosotros la podemos detectar en un proteinograma electroforético, que cuando es mayor a 3 gramos por decilitro esa proteína M en el proteinograma electroforético, nosotros, junto a otros parámetros, podemos sospechar, ¿sí? Sospechar de que estamos frente a un mieloma múltiple. Hay que hacer muchos estudios más, obviamente, porque hay que diferenciarla de patologías benignas como la MGUS, que son las gamopatías monoclonales de origen indeterminado. En ese caso nosotros tenemos que hacer un criterio diferencial. Y después, bueno, el mieloma múltiple también tiene algunas características clínicas bastante, tiene hipercalcemia, una hipercalcemia, tiene insuficiencia renal, el mieloma múltiple tiene lesiones osteolíticas muy importantes, o sea, tiene todas características. Después podremos armar una charla sobre mielomas. Se puede incluso hasta leucemizar. Y después están los síndromes mielodisplásicos, que antes se conocían como estados preleucémicos, que ahora ya no se usa más ese término, que generalmente se caracterizan por una citopenia,
una anemia refractaria con exceso de blastos, una anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Para los que no están en el tema, bueno, es un grupo heterogéneo que generalmente se caracteriza por citopenias y anemias refractarias. Eh, Esa es una de las características de los síndromes mielodiplásicos. Volvamos para el tema de las leucemias agudas, que es el tema de hoy. ¿Qué ocurre en las leucemias agudas? Bueno, en las leucemias agudas ocurre una proliferación descontrolada, autónoma, anormal, clonal, en un precursor del tejido hematopoyético súper indiferenciado. O sea, va a haber una proliferación descontrolada en algunos de los precursores. ¿Se acuerdan la hematopoiesis? El proceso por el cual se forman las células de la sangre. En la hematopoiesis, ustedes piensen que es como un árbol dado vuelta. O sea, tenemos el palo del árbol para arriba y la rama para abajo. En el palo de arriba tenemos las células madre o stem cell. Y después a partir de ahí se iban formando unas unidades formadoras de colonias que no podíamos identificar morfológicamente. Y después ahí empezaron a aparecer los precursores inmaduros hasta llegar a todas las células de la sangre. Todos los glóbulos blancos, todos los glóbulos rojos y las plaquetas. Todo se origina a partir de este tejido hematopoyético. Bueno, ustedes piensen que cuando yo tengo un trastorno clonal en una célula de ese árbol, va a proliferar únicamente ese tipo de células. Proliferar únicamente ese tipo de células. Incluso en la leucemia mieloide crónica, que vamos a desarrollar hoy, la alteración está en la stem cell, en la propia madre, en la célula propia madre que genera este tipo de leucemia conocida como leucemia mieloide crónica. Nosotros a veces pensamos en ese árbol, lo pensamos o desde el punto de vista vertical o desde el punto de vista horizontal. O sea, si yo tengo una alteración citogenética en la stem cell que me va a hacer que prolifere descontroladamente en una neoplasia maligna de la sangre, lo que va a ocurrir es que me van a aparecer todas células inmaduras de todo tipo, incluidos blastos, promielocitos, mielocitos y células todas de origen mieloide, que van a aparecer porque la alteración clonal ocurre desde la stem cell. Si la alteración citogenética, la alteración que genera esta activación de este oncogen va a estar en el blasto, yo lo voy a pensar desde el punto de vista horizontal. O sea que la célula se va a clonar y se va a dividir en ese estadio únicamente, en estado de blasto. Y va a invadir toda la médula ósea, todas las neoplasias. En todas las neoplasias hematológicas hay invasión del tejido hematopoyético, invade todo el tejido y no deja crecer a las otras células normales. Eso es también común a todas las neoplasias o tumores sólidos, independientemente de cualquier tipo de tumor, piensen, ¿no? Lo único que tiene el tema de las leucemias es que, como es un tumor que afecta a este tejido hematopoyético que tiene este tipo de consistencia que no es sólida, a diferencia de los tumores sólidos no solo proliferan descontroladamente en el lugar in situ donde se produjo la aberración cromosómica, sino que las células invaden a otros tejidos y producen el fenómeno de metástasis. Eso es muy común en los tumores sólidos, por ejemplo, piensen en un tumor de mama, piensen en un tumor de próstata, piensen en un tumor de colon, piensen en un tumor de lo que ustedes quieran. La célula no solo prolifera en el lugar, sino que después invade otros tejidos, cerebro, hueso, ¿sí? Cada tumor tiene como mayor afinidad a invadir determinado tipo de tejido, ¿sí? En el caso de las leucemias, solo la leucemia que ocurre en los niños, que se llama leucemia linfoblástica aguda, ocurre una infiltración fuera de lo que es el tejido sanguíneo, porque los blastos pueden invadir el sistema nervioso central, cosa que es bastante grave. Eso ocurre en las leucemias de los niños, en las leucemias linfoblásticas agudas, de las cuales también vamos a hablar sus características. Es importante para nosotros, los bioquímicos, biólogos, estudiantes de medicina y para los que estamos en el ámbito de medicina, diferenciar también dos conceptos importantes. Una cosa es proliferación celular y otra cosa es diferenciación celular. Quiero que ese concepto transmitirlo a todos los que me están escuchando, somos muchos, compartan con
con la flechita que tienen ahí abajo, compartan. Esto va a quedar grabado en YouTube también, para los que no lo pudieron ver. Eh, entonces le decía, hay que diferenciar lo que es proliferación celular de diferenciación celular. Proliferación celular es que yo tengo una célula A y a partir de una célula A formo 2A, después formo 4A, después formo 8A, después formo 16A. Todas células A proliferan en ese estadio celular. ¿Sí? Eso tiene que ocurrir, eso ocurre en nuestro cuerpo. Y también las células sufren un proceso de diferenciación celular. O sea, la célula pasa de A a B, ya cambia las características, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, a G, hasta que llega a la célula terminal final, que sufre apoptosis y muerte programada. Esa es la diferenciación celular. Lo que ocurre en estas neoplasias es que hay mucha proliferación celular en un estadio, pero no hay diferenciación celular. ¿Sí? De esa forma, nosotros ya tenemos más o menos visto un poquito cómo se originan estas patologías. En este caso, de estas patologías, remitiendo un poquito a lo que vimos en las charlas antes. Bueno, algo que les quería comentar, estaba pensando en eso, que me estaba olvidando. Todas estas, ¿por qué la célula hematopoyética indiferenciada o la propia stem cell, dijimos puede ser, pierde esa capacidad de diferenciación celular? ¿Por qué pierde esa capacidad? ¿Por qué pierde esa capacidad de diferenciarse hacia las células maduras y se clona y prolifera en un estadio? Eso es, y esto era importante, por eso estaba haciendo como un recordatorio, es porque ocurren alteraciones citogenéticas. Todas las leucemias, ¿sí? Y todas las enfermedades malignas tienen alteraciones cromosómicas, citogenéticas, características, en este caso, de ese tipo de leucemia. ¿Sí? Eso es sumamente importante porque ahí se origina todo, ¿no? En esa alteración citogenética generalmente se termina activando una tirosinquinasa que fosforila, la célula pierde capacidad de diferenciarse y prolifera en ese estadio. Entonces, es sumamente importante el tema de las alteraciones citogenéticas. Después, otra consideración importante a hacer es el tema de lo que hablamos en la clase anterior, que es el frotis de sangre periférica. Fíjense que, no porque yo sea un genio, para nada lo soy, si alguien de ustedes me trae un vidrio coloreado, un extendido de sangre coloreado, o yo le hago la coloración, yo mirando el frotis puedo saber que estoy frente a una leucemia. Puedo saberlo o sospecharlo. Después deberé hacer estudios complementarios. Pero pierde el frotis sus características normales. Y a mí me permite, viendo ciertas características morfológicas en las células, saber que estoy frente a un tipo de leucemia. ¿Sí? Entonces la observación microscópica es fundamental. Otra cosita importante también es que tenemos que ser cuidadosos. Yo no soy médico, soy bioquímico, pero tengo hermanos médicos y trabajo en un hospital con médicos. Tenemos que ser cuidadosos con respecto a hablar de curación de la enfermedad, ¿sí? Hoy ha evolucionado mucho el tratamiento y nosotros hablamos de remisión. Remisión completa, por ejemplo, de la enfermedad. O sea, la enfermedad, vamos a poner un poquito esta luz. La enfermedad, vamos a hacer así. La enfermedad, como les decía, remite, se habla de una remisión de la enfermedad. Eso ocurre también, piénsenlo, en las demás enfermedades oncológicas. O sea, tuvieron un tumor de mama, un tumor de vejiga, un tumor de próstata, la enfermedad remitió, puede no aparecer nunca más, pero sabemos que estas enfermedades oncológicas lamentablemente pueden volver a aparecer. Eso es común, por ejemplo, en la leucemia linfoblástica de los niños. Pueden tener una leucemia a los 3-4 años, desaparecer y volver a aparecer en la adolescencia. Así que en ese punto, estas patologías oncológicas tienen la capacidad de poder volver a aparecer. Tengo el caso personal de mi padre que tuvo un tumor de próstata y la enfermedad había desaparecido totalmente,
había tenido una cirugía, había tenido rayos, había tenido, ya no debería tener más el tumor y sin embargo, 6, 7, 8 años después volvió a aparecer la enfermedad porque la célula, en ese caso tumoral, había invadido, había hecho una metástasis en un hueso. Y a partir de ahí se replicó y, y fue una proliferación descontrolada de las células ya en otro lugar que no era propio de la próstata, que era en los huesos. Por eso yo les decía que en el caso de leucemias linfoblásticas agudas también puede afectar a los niños. Otra consideración también importante son las manifestaciones clínicas. Una vez que dijimos que hablamos de remisión, en caso de leucemia nosotros hablamos de enfermedad residual mínima, ¿sí? Que es, nosotros esperamos que esa alteración, más allá que las células oncológicas, las células neoplásicas de la leucemia hayan desaparecido, nosotros lo que esperamos es que la alteración molecular citogenética desaparezca. Entonces hablamos de enfermedad mínima residual. Y nosotros esperamos, a través de estudios citogenéticos, no solo de los morfológicos, de que desaparezca totalmente eso, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas, que es otra de las cosas que a veces preguntan, las manifestaciones clínicas son propias de cada leucemia. Como hay leucemias, cientos de leucemias, nosotros no podemos hablar de una, vamos a decir, de las qué manifestación tiene una leucemia. Ustedes entran por internet y van a encontrar, pero son manifestaciones generales. Podemos decir, sí, el paciente tiene pérdida de peso, características de los tumores, vamos a decir. El paciente tiene astenia, cansancio, que puede ser por la anemia. Es muy característico en las enfermedades hematológicas la hepatomegalia, la esplenomegalia, ¿sí? La adenomegalia, son todos agrandamientos de distintos tejidos, hígado, vaso, ganglios linfáticos. Y también algo bastante interesante es que nosotros vemos algunas alteraciones bioquímicas en el suero de los pacientes que no tienen que ver con las alteraciones morfológicas que nosotros vamos a ver al microscopio, que son inespecíficas pero que son interesantes, que son el aumento de la LDH, el láctico de deshidrogenasa, la acidosis, en el caso estamos hablando de estas patologías, linfomas, leucemia linfática crónica, el aumento de beta-2 microglobulina. Es muy característico la hiperuricemia, el aumento del ácido úrico, ¿sí? El aumento del ácido úrico porque hay mucho recambio celular. Y entonces al haber una alta proliferación hay un alto recambio de material genético y se forman como más desechos del material genético y, y tenemos esta problemática del aumento del ácido úrico, hipercalemia, son características inespecíficas de las leucemias. Después cada leucemia tendrá su característica particular. Después también nos guiamos con el tema de los factores pronósticos, ¿no? Los factores pronósticos, la presencia o ausencia, después del tratamiento, ¿no? La presencia o ausencia de la alteración citogenética, la edad, el tipo de leucemia, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos también viendo los factores pronósticos, ¿sí? El tratamiento para las leucemias es quimioterapia, ¿no? El tratamiento para las leucemias es quimioterapia, en donde hacemos una fase de inducción, los médicos hacen una fase de inducción con altas dosis de quimio, después de consolidación, donde se mantienen los niveles de quimio para que no quede ninguna célula neoplásica, y después la fase de mantenimiento. Y después se busca que desaparezca la alteración molecular. Eso es lo que nosotros buscamos, que no haya más alteración molecular y obviamente que no se encuentren más las células neoplásicas. Con respecto a los estudios de, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les hablé de linfomas? Nosotros no podemos aportar mucho desde el punto de vista citomorfológico, porque la biopsia que se obtiene de ganglio cuando se quiere estudiar un linfoma va a ir a la anatomía patológica y la va a ver un anatomopatólogo. Todos los estudios de leucemias tienen dos lugares importantes para estudiar. La sangre periférica, que la podemos ver nosotros tranquilamente, es nuestro trabajo como hematólogo, y lo que se llama PAMO, o punción aspiración de médula ósea. Todo paciente que tenga una leucemia o sospecha de leucemia va a tener una PAMO, punción aspiración de médula ósea, con una biopsia
de médula ósea, que se hace con una aguja especial, que se hace con anestesia local y que se hace generalmente hoy se hace en la pelvis, se atraviesa el hueso y se toma el material de la médula ósea, porque el origen de la patología está ahí, por lo que yo les di de la definición. Después, en caso de linfomas, se va a biopsiar el ganglio y el ganglio va a ser remitido a anatomía patológica para lo que lo vea el anatomopatólogo. ¿Sí? Y a partir de ahí se va a saber qué tipo de linfoma es. Con respecto al tratamiento, que yo les dije las tres fases del tratamiento, se busca destruir las células tumorales leucémicas y lo que se busca es, muchas veces, es evitar las complicaciones que trae este tratamiento de quimioterapia. Con respecto, vamos a hablar ya con respecto directamente, vimos la definición de las leucemias, vimos que no es la única enfermedad oncohematológica, que hay otro grupo de enfermedades oncohematológicas, vimos que todas tienen alteraciones citogenéticas, que todas tienen inhibida la apoptosis, que proliferan descontroladamente, que las células no se diferencian, ¿sí? Ya sabemos, hicimos como un mini resumen de todo eso. Bueno, ahora vamos a algo bastante interesante, que es el tema de la clasificación de las leucemias. Esto es interesante. Vamos al tema de la clasificación. ¿Cómo las podemos clasificar a las leucemias? Las podemos clasificar en agudas y crónicas. Primera clasificación. ¿Sí? Clasificación en agudas y crónicas. La palabra aguda no tiene tanto significado como cuando se habla de otras patologías, infarto agudo del miocardio, apendicitis aguda, peritonitis aguda. Acá la aguda es de que los tipos de células que se presentan en la leucemia aguda hacen que sea una enfermedad de rápida evolución, mortal, y que hay que instaurar un tratamiento muy rápido. Las leucemias agudas son las leucemias más agresivas. ¿Sí? Entonces tenemos crónicas y agudas. ¿Sí? Crónicas con un desarrollo un poquito, no implica que sean menos malignas, sino con un desarrollo con más tiempo. Por ejemplo, en las crónicas tenemos dos grandes patologías que nos encontramos frecuentemente en el laboratorio, que es la leucemia mieloide crónica, llamada LMC, y la leucemia linfática crónica, llamada LLC. ¿Sí? Esos son los términos. Para las agudas le ponemos LA, ¿sí? Y si es una leucemia linfoblástica aguda típica de los niños, le vamos a decir LLA. Y si es una leucemia mieloide aguda, le vamos a decir LMA. ¿Sí? Eso con respecto a la clasificación. También se pueden clasificar las leucemias por el estirpe celular, o sea, por la célula que está involucrada en la patología, ¿no? Y acá es curioso, este tema que les voy a decir es sumamente curioso, es interesante, porque las células que pueden estar involucradas son, de acuerdo a la estirpe celular, son las mieloides. Entonces vamos a hablar de una leucemia mieloide aguda. Si las células que pueden estar involucradas pueden ser linfoides. Vamos a hablar de una leucemia linfoblástica aguda, la común de los niños, que les conté. Pueden estar involucrados los monocitos, por lo cual vamos a hablar de una leucemia monoblástica. Pueden estar involucrados los de la serie mieloide y monocítica, por lo tal vamos a hablar de una leucemia mielomonoblástica. Y acá lo interesante, puede estar involucrados precursores de la serie roja, increíble, ¿no? Porque uno cuando piensa leucemia piensa solo en serie mieloide. Y entonces hablamos de eritroleucemia. Y puede estar involucrada en los megacariocitos, los famosos que generaban las plaquetas. Y entonces vamos a hablar de leucemia megacarioblástica, que están todas incluidas en una clasificación, en una subclasificación de las leucemias. Lo interesante es que con el frotis nosotros tenemos ya una primera aproximación de frente a qué tipo de leucemia está. Yo puedo sospechar por experiencia, por mirar las células diferentes a lo que son las células normales, pero tenemos que recurrir a pruebas complementarias para llegar al correcto diagnóstico de la leucemia. Es fundamental apoyarnos en pruebas complementarias. ¿Qué pruebas complementarias tenemos? Tenemos las reacciones citoquímicas, ¿sí? Que son importantes. Depende del tipo de leucemia. En las reacciones citoquímicas nosotros buscamos o una enzima en el citoplasma de la célula,
eh, que marca al linaje celular, que marca la estirpe celular. Mostramos, a veces buscamos componentes citoplasmáticos, como es el glucógeno, la reacción de Paz. Usted dice, bueno, glucógeno tienen todas las células, sí, tienen todas las células, pero en el tema de, por ejemplo, la reacción de Paz es positiva fundamentalmente en las leucemias linfoblásticas agudas, la disposición y distribución de positividad del glucógeno, como aparece en las imágenes de positividad, tienen un patrón particular característico de la leucemia. Lo mismo pasa, por ejemplo, una prueba citoquímica que marca línea mieloide, es la mieloperoxidasa o peroxidasa. ¿Sí? Después tenemos otras pruebas citoquímicas también, por ejemplo, la fosfatasa alcalina leucocitaria, reacción que no es la fosfatasa alcalina que ustedes miden en el suero, es una fosfatasa alcalina que la muestra son los extendidos de sangre. La hacemos sobre los extendidos de sangre. Se llama reacción de fosfatasa alcalina leucocitaria. Cuando nosotros tenemos ese pedido, ahí es lo que necesita, no es suero, sino lo que se necesita son frotis o extensiones de sangre. Necesitamos el hemograma con los frotis. Esa es una de las características también de pruebas citoquímicas. Tenemos prueba de Paz, prueba de peroxidasa, prueba de fosfatasa alcalina, pruebas de esterasas, ¿no? Que es otro tipo de enzimas que van a clasificar las leucemias. Esas son reacciones citoquímicas. Después tenemos, cuando ustedes vean en la orden, cuando se estudia una leucemia, que ya se sabe que es una leucemia, otra cosa que se pide es lo que se llama inmunofenotipo. ¿Qué es el inmunofenotipo? Es buscar antígenos en la membrana o intracitoplasmáticos, ¿sí? Que van a ser característicos de ese estadio indiferenciado que tenía la célula leucémica. O sea, si yo busco antígenos que me marquen que esa célula está en ese estadio temprano y diferenciado que yo les dije al principio de la charla. ¿Sí? Y entonces son de esos famosos, se hace con un citómetro de flujo, se usan anticuerpos monoclonales marcados, ¿sí? Los profesionales que realizan eso se llaman citometristas de flujo, citometristas, son los famosos clústeres de diferenciación antigénico, CD. Han escuchado hablar, por ejemplo, la stem cell marca para CD34, CD13, CD33 son marcadores para línea mieloide, CD14 para línea monocitoide, y así podríamos seguir enumerando. Es un mundo ese de la gente que hace citometría, es sumamente importante. Donde teníamos morfología, hemograma con la morfología y la observación del frotis. Segundo, citoquímica, que son económicas, fáciles de hacer, peroxidasa, Paz, esterasa, para nombrar las más importantes, incluido la fosfatasa alcalina, que después vamos a ver para qué tipo de leucemia se usa. Después el inmunofenotipo, con la citometría de flujo, ya esos son estudios mucho más caros, se usan anticuerpos monoclonales. Y después las alteraciones citogenéticas, buscar las alteraciones citogenéticas, las translocaciones. La leucemia mieloide crónica tiene una translocación particular que se llama 922 con generación de un cromosoma llamado cromosoma Filadelfia, y otras, por ejemplo, la leucemia promielocítica o M3 en las agudas tiene una translocación 15-17 que afecta a la síntesis de ácido retinoico, y entonces cada patología va a tener una alteración citogenética. ¿Se acuerdan que yo les dije que no usé yo? Bueno, esas alteraciones citogenéticas hay que buscarlas. Y por último, el último estudio complementario que podemos hacer es biología molecular, o sea, buscar los productos que se formaron a partir de ese gen híbrido, de esa alteración molecular, de esa alteración cromosómica. Eso va a generar un componente que nosotros podemos estudiar, un producto, lo estudiamos por biología molecular, que justamente es el que nos trajo todos los problemas, porque esos productos generalmente tienen actividad de tirosinquinasa, ¿sí? Fosforilan y hacen que las células justamente proliferen en forma descontrolada, ¿no? Es una de las características. Entonces, con todo ese panel, nosotros ya tenemos estudiados todas las leucemias. Hay otra clasificación que usamos mucho en la facultad, que son síndromes mieloproliferativos, ¿sí? Y ahí tenemos todo lo que afecta a la línea mieloide: leucemia mieloide crónica, policitemia vera, mielofibrosis idiopática o mielofibrosis con metaplasia mieloide, trombocitemia esencial. Todos esos pertenecen a ese grupo. De la cual vamos a hablar es de la leucemia mieloide crónica, porque no nos dan los tiempos. Después tenemos el grupo de los trastornos linfoproliferativos crónicos. Ahí tenemos la leucemia linfática crónica, tenemos
la tricoleucemia, que es interesante, se llama trico, trico viene de pelo, ¿no es cierto? La palabra pelo, se llama en inglés a hair cells. Quiere decir que las células que aparecen en esa leucemia tienen como pelitos, como vellosidades, eso es característico. Son la típica tricoleucemia, aparte es leucopénica, si bien vamos a decir que la mayor parte de las leucemias, por eso no se puede definir un tipo de leucemia, la mayor parte de las leucemias cursan con leucocitosis muy grandes, ¿no? Nos encontramos con un paciente con 100.000 blancos, 80.000, 200.000 glóbulos blancos. No todas las leucemias se comportan de la misma manera, es decir, que la leucocitosis es la característica de una leucemia, no es cierto, eso no es cierto. Las leucemias pueden cursar con glóbulos blancos bajos, con glóbulos normales. Lo común es que de golpe nos aparezca así en forma explosiva, ¿sí? Bueno, estaba en esa tricoleucemia de linfocitos vellosos, como veo que me están escribiendo ahí abajo, que se llama de hair cells, que tiene también una citoquímica que es la fosfatasa ácida tartrato resistente, ¿sí? Que es característica de ese tipo de leucemia. Es una reacción que hacemos para esa leucemia y tiene una marcación especial también, un inmunofenotipo especial. Después tenemos la leucemia prolinfocítica, también dentro de ese grupo de desórdenes linfoperiféricos. La que vamos a hablar hoy es la leucemia linfática crónica. Y después vamos, por último, al grupo de las leucemias agudas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las leucemias agudas? En el año, más o menos, en los años 70, en el año 1976, un grupo francés, americano, británico hizo la clasificación, que de ahí viene la palabra, la clasificación de la FAB, clasificación del grupo francés, americano, británico. Y nosotros nos manejamos siempre con esa clasificación, pero estamos hablando de los años 70, no teníamos esta evolución en estudios citogenéticos y de biología molecular. Estamos hablando que estábamos muy limitados, teníamos la morfología, alguna reacción citoquímica, pero no mucho más de eso. En el año 76 estoy hablando. Entonces hace una clasificación de leucemias agudas y clasifica las mieloides en M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. M0 súper indiferenciada, M1 ya con algunos blastos granulares, 2 con más blastos granulares. Blastos es una célula redondita con poquito citoplasma, muy indiferenciada, característica de las leucemias agudas. Aparecen todas, cuando miro el frotis veo todo así lleno de esas células redondas, con poquito citoplasma, con la cromatina del núcleo muy suavecito, muy laxo, con nucleolo. Esa es la característica que yo veo en una leucemia aguda en general, porque tenemos. Después dije la M2, la M3. La M3 es la leucemia promielocítica, tiene unos blastos totalmente distintos, ¿sí? Se caracteriza por tener una alteración citogenética 15-17 que genera un oncogen anómalo, ¿sí? Que se llama PMLRAR alfa, que es el que trae el problema en la síntesis de ácido retinoico. Por eso se ha incorporado en el tratamiento de los pacientes con M3 el uso de ATRA, ácido transretinoico, que lo que hace es que las células diferencian. Esa patología antes los pacientes se morían en una semana, en 3 días se morían. Hoy, gracias a la introducción, que ya hace bastantes años, del ATRA, al descubrir la alteración citogenética, se logra una remisión completa de la enfermedad, una enfermedad que era tan agresiva. Después tenemos la íbamos por la M3, la M4, ¿sí? Que es la leucemia mielomonoblástica, tiene componente mieloide y monoblástico, la M5, que es la monoblástica, la M6, que es la eritroleucemia, y la M7, que es la megacardioblástica. Ahí tenemos esa clasificación de la FAB. Ven que hay eritroleucemia, ven que hay megacardioblástica. Entonces ya tenemos la clasificación de la FAB. Esa clasificación de la FAB quedó vieja para nosotros. Y entonces en el año 2001, del año 2001 y con modificaciones hasta el año 2006, la WHO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empezó a hacer modificaciones teniendo en cuenta las alteraciones citogenéticas. Hizo una nueva clasificación, que es la clasificación de la WHO, que es la clasificación de la OMS, que ha hecho una modificación ahora en el año 2016, ha hecho algunos consensos y modificaciones, que introdujo todo el tema de las alteraciones citogenéticas y todo eso, y ha hecho una clasificación nueva. Sin embargo, la clasificación de la FAB
la seguimos, la clasificación de la FAB la seguimos usando, es una clasificación que seguimos usando y, ¿cómo se llama? Y nos sirve desde el punto de vista citomorfológico, pero hoy sepan que la clasificación es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Las leucemias linfoblásticas agudas también se clasifican, la de los niños, en L1, L2 y L3. En L1 los blastos son más pequeños, en L2 los blastos son un poquito más grandes y la L3 es la leucemización del linfoma de Burkitt, que se caracteriza por tener unos blastos que tienen agujeros oculados, es bastante característico, ¿sí? Bueno, vamos, una vez visto todo esto, que ya lo vi, vamos a desarrollar estas, eh, estas las patologías más, las leucemias más frecuentes. Las leucemias más frecuentes. Dentro de las leucemias más frecuentes que nosotros vemos todos los días, vamos a hablar las leucemias agudas. Las leucemias agudas, cuando las estudiamos, vemos de acuerdo a la FAB, ¿se acuerdan? Que les dije FAB, grupo francés, más de 30% de blastos en médula ósea, ellos consideraban que era una leucemia aguda, en médula estoy hablando, y más de 20% de blastos, después dijo la Organización Mundial de la Salud, eso es en médula. Ahora, en sangre periférica, ¿nosotros qué vemos en una leucemia aguda? Vemos prácticamente todos blastos, puede ser 20, 30, 40, 50, 60, generalmente van acompañados de una leucocitosis, ya les dije que no por siempre, pero va acompañado de una leucocitosis. Y lo interesante es que este blasto invade tanto la médula ósea que produce una anemia súper severa y una plaquetopenia súper severa, con todas las consecuencias que trae la anemia y la plaquetopenia. La anemia del cansancio, la astenia y la plaquetopenia, los sangrados. Esas son dos características importantes. Entonces, es una leucemia súper agresiva y acuérdense que si estamos en presencia de una leucemia linfoblástica aguda, deberíamos hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, que lo va a pedir el médico, porque puede infiltrar sistema nervioso. Es la única leucemia que puede infiltrar otro tejido que no sea el tejido sanguíneo. Entonces, estábamos con este tipo de leucemias agudas. Fácil. O sea, ustedes ya saben cómo se mira un frotis normal. Hay neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. Ahora yo miro y veo 50% de blastos y el paciente tiene 80.000 glóbulos blancos, ¿sí? Y tiene una profunda anemia, 8 de hemoglobina, 7 de hemoglobina y tiene 10.000 plaquetas. Ya sospecho que es una leucemia aguda, por la forma de las células. ¿Qué tipo de leucemia? Clasificarla no puedo. Eso es el ABC, ¿sí? Eso es el ABC de la hematología. Para poder clasificarla, todas las pruebas complementarias que yo les dije. ¿Se acuerdan? Citoquímica, citogenética, inmunofenotipo. Si no, yo supongo que por la edad, hago suposiciones de qué tipo de estirpe pertenece, pero tengo que usar las pruebas complementarias para poder saberlo, ¿sí? Así que ya estamos encuadrados. No es tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que ustedes tienen que saber identificar los blastos, pero es un cuadro bastante homogéneo. Cada leucemia después va a tener su alteración citogenética, sus características. Vamos a la leucemia mieloide crónica, ¿sí? De los síndromes mieloproliferativos crónicos. Leucemia mieloide crónica. La alteración está en la stem cell, en la célula madre. Por lo tanto, el desarrollo patológico va a ser de proliferación descontrolada en el árbol que yo les conté, vertical, para abajo, proliferan descontroladamente. Entonces aparecen todas las células inmaduras de la línea mieloide. Aparecen mielocitos, aparecen promielocitos, aparecen callados, y aparece un cierto porcentaje de blastos, que generalmente es un 5%. Cuando empieza a aumentar ese porcentaje de blastos, decimos que la leucemia está en fase de aceleración o crisis blástica, es de mal pronóstico, que en función del tiempo esos blastos vayan aumentando, se puede transformar de leucemia mieloide crónica a leucemia aguda, eso es de mal pronóstico. Se caracteriza esta leucemia mieloide crónica por tener muchísimas plaquetas. ¿Ven que por eso les decía que cada leucemia es en particular? No puedo hablar de cómo están las plaquetas en una estaban súper bajas, en las agudas, y acá están súper altas. Puede llegar a tener 600.000, 500.000, 800.000, 1.000.000 de plaquetas. Tiene una translocación citogenética 922 con generación de un cromosoma Filadelfia. Eso genera un gen BCR-ABL. Eso genera una proteína 210 quimérica
que tiene actividad de tirosina quinasa y hace que las células se repliquen en forma descontrolada. Miren, es sencillo, es fácil. Y la fosfatasa alcalina leucocitaria, y esto es interesante, que es la reacción citoquímica que usamos para el MC, da súper disminuida. ¿Sí? Nosotros sacamos un score que más o menos 90, 100 es un score normal. Estos pacientes pueden tener score 10, 15, 8, 12. No tienen sus neutrófilos maduros, cuando nosotros hacemos esta reacción citoquímica, no tienen actividad de fosfatasa alcalina. La causa, hay distintas teorías que lo postulan y todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que la fosfatasa alcalina leucocitaria dentro de los neutrófilos en el MC está súper disminuida. Y podemos después buscar la alteración citogenética 922, que es característico del MC, que es el cromosoma Filadelfia. ¿Sí? Entonces tenemos muchas células inmaduras, puede haber presencia también de algunos eritroblastos, algunas variantes de leucemia mieloide crónica que tienen eosinofilia, pero bueno, en general pueden ser muchos blancos, milocitos, promilocitos, hasta 5% de blastos, las plaquetas súper aumentadas, ¿sí? Esas son. Y después tenemos la alteración citogenética, ¿sí? Puede haber, como ahí veo que me están escribiendo, neutrófilos pelgueroides, buen agregado, Cris, que son neutrófilos pelgueroides que son bilobulados, con forma de antiojito, incluso algunos redondos pueden ser, o sea que el núcleo no se segmentó. Hay una patología que se llama Pelger-Welt, que es genética, donde todos los neutrófilos son bilobulados o de núcleo redondo. Acá se llaman pelgueroides porque están asociadas a esta neoplasia. Con eso ya tenemos más o menos resumido el tema de la leucemia mieloide crónica. Vieron que tampoco es tan complicado. Y por último vamos a la leucemia linfática crónica, que es la leucemia... ahí me está agregando Nubes, muy buena tu agregado, que es el aumento, eso es sumamente importante, gracias, es sumamente importante en la leucemia mieloide crónica. Sabía que me estaba olvidando algo, que es, gracias Ana, que es el aumento en el número de basófilos. Entonces repitamos el MC, ¿sí? Leucocitosis, aumento de células inmaduras, blastos hasta 5%, aumento del número de basófilos, muy bien. Puede haber en algunas variantes aumento de eosinófilos, el aumento del número de las plaquetas, fosfatasa alcalina leucocitaria disminuida, cromosoma Filadelfia. Ahí lo tenemos resumido. Vamos a la leucemia linfática crónica por el tema del tiempo, porque estamos con poquito tiempo, que con eso vamos casi ya a terminar. La leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica, que también es frecuente, es la más benigna, es la más indolente, es la de un progreso más lento. Se caracterizan generalmente por tener leucocitosis importantes y nosotros vemos muchos linfocitos. Ahí me está poniendo Claudia hiatus leucémico. ¿Sí? El hiatus leucémico es muy característico en las leucemias agudas. Esa infiltración de invadir toda la leucemia, la médula ósea, nosotros lo llamamos hiatus leucémico. En caso de leucemias agudas es muy característico. Vamos a la leucemia linfática crónica por el tema del tiempo, así terminamos bien. Pudimos ver todo, les di una mini resumen increíble. Les di todo leucemia en lo que damos en 6 años, se lo di en 40 minutos. Bueno, leucemia linfática crónica. Leucemia linfática crónica se caracteriza por una gran proliferación de leucocitos, muchos linfocitos, son linfocitos maduros tipo B. No tienen características demasiado particulares, nada más que tienen un núcleo que se llama núcleo endamero, con masas de cromatina, son linfocitos chiquitos. Después tienen algunas características que pueden ser linfocitos alargados, llamados fusiformes, linfocitos con el núcleo partido, que se llaman en grano de café, y núcleos de los linfocitos aplastados, que se llaman sombras de Gumbrecht. Y esas características generalmente afectan a gente por encima de los 55, 60 años, muchas veces ni siquiera se les hace tratamiento, y es una patología que tiene también marcación, que tiene también algunos estudios que se pueden hacer, agregar. Con eso ya vimos todas las características de las leucemias. O sea, estamos bien, estamos faltando. No sé si quieren hacer alguna preguntita, pero más o menos esto es lo que yo les quería comunicar. Acuérdense que las leucemias más comunes son las agudas, que no, acuérdense que yo no puedo saber si es linfoide, mieloide, todas esas clasificaciones que hicimos, porque hay que hacer todas las pruebas complementarias. La mieloide crónica y la linfática crónica. Después de eso, todo ese mundo de leucemias que ya les digo que no alcanzaría, necesitamos hacer 5 Instagram de este tema.
Así que hice como una recopilación, como me pusieron ahí, ¿sí? Sí, la hipogamaglobulinemia, perfecto. ¿Sí? No sé, bueno, creo que hicimos una buena recopilación, un buen resumen, salió perfecto, salió como yo quería. Y pueden, gracias Julie, gracias Ana. Gracias Ana por el agregado del basófilo, que es sumamente importante los basófilos en el MC. Sabía, yo estaba pensando, me estoy olvidando de algo, decía. Eh, sí, sí, en la punción de ganglio también se hace un extendido, que va a anatomía patológica, o sea, aparte de mandar el pedazo, se hace un extendido. Bien, bien, Sandra. Gracias, gracias. Bueno, gracias, Carla. Cris Muñoz. Se hace impronta. Sí, se hace impronta en el tema de las biopsias. Desde Colombia, un abrazo grande. ¿Sí? Bueno, gracias por lo excelente, gracias por lo excelente. Sí, hablé de remisión. Ah, bien, bien. Lura Guillermo. Muy bueno el agregado de eso, ¿eh? Muy bueno. Lura, no me quiero olvidar antes que se nos corte. Lura, escuchen esto. Lura me acaba de decir, TMO me puso. Claro, esto es importantísimo, me lo estaba olvidando. El trasplante de médula ósea, ¿sí? Si la quimio falla, tenemos que ir al trasplante de médula ósea, ¿sí? Que puede ser un trasplante autólogo con células madres pluripotenciales aisladas del paciente, ¿sí? O puede ser de un dador, ¿sí? Es un trasplante dificultoso, porque la médula ósea es inmunocompetente y puede haber un rechazo injerto contra huésped, huésped contra injerto. No es un trasplante fácil de hacer. Es un trasplante donde nosotros infundimos la médula de Chile. Chile. Muchas gracias, Nati. ¿Sí? Nosotros infundimos, ¿sí? Sí, sí, trasplante, ahí me ponen, ¿sí? Nos estábamos olvidando. Que bueno, si quieren agregar algo y decir algo, me estaba olvidando el trasplante de médula ósea, ¿sí? Es sumamente importante. Después de la quimio, si la quimio falla, vamos al trasplante. De hecho, ya el paciente cuando empieza la quimio, ya vamos pensando en el posible trasplante, en los posibles dadores, ¿sí? Eh, sí, fue pura calidad. Bueno, gracias, gracias a los bioquímicos, mis colegas. Ya les voy a dar el curso de PRP que me están pidiendo. Sí, los contadores hematológicos dan alarma, sí, sí. Formosa, qué lindo. Cari, bueno, gracias. Para ser donante de médula. Bueno, hay que hacer el estudio de todos los HLA, compatibilidades, hay todos unos estudios de compatibilidad, ¿no? Hay que hacer los estudios cruzados de compatibilidad, eso es lo más importante para hacer un trasplante de médula, de las lomitas, Horacio Pastene. Te mando un abrazo súper grande, Horacio Pastene, su compañero mío del Hospital de Clínicas hace mucho tiempo. Gracias, Norberto. Eh, cuando PRP, quieren PRP. Me están mandando muchos mails de PRP. Vamos a hacerlo. La semana que viene tenemos una charla súper interesante. Eh, vamos a tener una charla súper interesante. Acá estoy viendo una pregunta que me dejaron, y a ver si me da el tiempo. ¿Por qué si en el mieloma múltiple está afectada una célula de la sangre no es determinado leucemia? No, porque lo que está afectado es un plasmocito. Lo que está afectado es un plasmocito maduro que se clona y que produce un tipo único de inmunoglobulina. Estaba leyendo acá, me están acercando un papel que produce la paraproteína M que les había contado. Nora, genial, gracias, Nora. Estela. Curso PRP, ya estoy dando curso de PRP, Estela. Ya voy por el primer mes, un curso de 3 meses en Atalac. Lo que vamos a alargar es la diplomatura en hematología. Le voy a poner algo en el Instagram. No, Sandra, puede ser que después hablemos de leucemias en particular, que entonces hagamos alguna charla de leucemias en particular. La Rioja, Inés, bienvenida. Sí, sí, Alejandra, agarrate Catalina como PRP, sí. Sí, va a ser, ahí va a empezar todo el problema de las incumbencias, y ahí por suerte tenemos nuestros colegas bioquímicos, y de ahí vamos a poder eh, discutir ese tema, ¿sí? Ahí va a haber una serie de discusiones. Tuve algunos problemas en las redes sociales con ese curso de PRP, pero bueno, lo estoy dando, y los chicos están súper contentos. Eh, y voy a hacer una charla acá en Instagram de PRP. Muy interesante.
PRP, escúchenme, PRP preparamos desde que el año 90, preparó PRP para hacer pruebas de agregación plaquetaria. Lo que pasa es que no era un boom que tenía todo el tema del uso terapéutico para belleza, para tratar de problemas articulares, para tratar problemas odontológicos. Bueno, tiene mucha aplicación médica hoy, es un boom, vamos a decir. Pero PRP preparaba yo desde el año 90, más antes. Me dicen que están preguntando curso de diplomatura. Diplomatura sí, me dice la gente de Atalac que prontamente van a hacer el flyer con la promoción. Es un convenio con la Universidad de San Martín y se va a dictar la diplomatura en hematología. Sí, estén atentos. Yo cuando me den el flyer lo pego acá en el Instagram para que ustedes lo tengan. Una preguntita más. Curso se puede participar ahora y ya llevamos un mes. Ya llevamos un mes, ya llevamos 4 clases. Pero se va a volver a repetir. Sí, Alejandra se usa mucho en traumatología, muchísimo. Se usa para belleza. Se usa para las mujeres, para relleno, para tener glúteos más grandes. Se usa para sacarse las arrugas. Se usa para odontología. Se usa para un montón de cosas. Tiene un montón de aplicaciones. Para el cuello, ¿vieron cuando el cuello se arruga? Líneas de marcación, por fotosensibilidad en la piel, alopecia. Tiene muchos usos el PRP hoy, por los factores de crecimiento que tiene. Sí, vamos a hablar de PRP. Acá me piden autotransfusión, sí, podemos hablar también. El mismo día de PRP se puede hablar ese tema también, si ustedes quieren, podemos hablar. Bueno, me voy despidiendo. El curso de PRP van a tener porque es el que más me piden. Ya se los voy a dar, la charla de PRP, va a ser súper interesante. ¿Qué pasa si sacamos plasma normal y le ponemos el plasma recuperado de COVID? Bueno, ahora después te mando un mensaje, Cristian, que sos mi amigo, y te contesto. ¿Qué pasa con esa gente? Sí, por acá vamos avisando, siempre vamos haciendo los flyers. Eh, en el plasma tenemos los anticuerpos, Cristian. Acordate de eso. El plasma se usa para el tratamiento. No de nada, Sandra. Bueno, están faltando 4 minutitos y va a cerrar. Así que no quiero que cierre así repentinamente. Bueno, espero que les haya servido. Les mando un beso. Todavía hay 90 personas mirando. Les mando un beso súper grande a todos los que me ven, todos los seguidores. Compartan esto. Este video va a ser subido en YouTube. Síganme por YouTube, por el canal. Compartan esto porque esto es difusión de conocimientos para todos. Así que les mando un abrazo súper grande. Inmunoserología, sí, cuerpo antígeno, todo eso lo viste en el curso que te di, Alejandra, y lo estoy dando ahora también. No, de nada, Norberto. Gracias a vos, gracias. Les mando un beso grande. Buen fin de semana, cuídense y estén bien.